enseñanza, ¿verdad? Para que vayan siendo de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en 1 Corintios, capítulo número 15. Primera Corintios, capítulo 15, vamos a leer del 1 al 9. Dice la palabra del Señor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Gloria al Señor. Mira esta palabra, ¿verdad? Ahí vamos a tratar ahí, pero antes, hermanos, quiero recordarles el mensaje de la palabra que predicamos la semana pasada. Hablamos acerca del gran sacrificio, hermanos, que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él murió por nuestros pecados. Él llevó, hermanos, en la cruz ese peso tan grande que nosotros debíamos, porque éramos nosotros los que habíamos fallado. Pero Él, hermanos, en su infinito amor, Él lo hizo. Y hablábamos, hermanos, de que el dolor físico realmente le dolió, porque no fue poco lo que le hicieron, ¿verdad? Pero lo que sí le dolió, hermanos, cuando el Señor lo dejó solo, cuando Él estaba cargando aquel pesor de los pecados de toda la humanidad. Cuando Él, hermanos, en su infinito dolor, en su profundo dolor, expresó, hermanos, aquellas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él se sentía completamente solo. Le fue difícil, hermanos, llegar a este momento. Pero lo lindo y maravilloso es que llegó al final. Y por eso estamos nosotros aquí. Y por eso, hermanos, la iglesia está en todo el mundo, recordando esa muerte y esa crucifixión. Pero hoy también recordando de que también Él se levantó de los muertos y resucitó, hermanos, para darnos vida y vida en abundancia. Cuando el enemigo pensaba, hermano, cuando Satanás pensaba que ya lo había vencido, porque él dijo: ya lo maté, ya lo destruí. El Señor, hermanos, de lo profundo de su corazón dijo: consumado es. ¿Pero por qué diría esta palabra, hermanos, consumado es? Porque en aquel tiempo, hermanos, cuando alguien realizaba un trabajo a perfección, algo que le habían encomendado, cuando terminaba aquel trabajo decía: consumado es. Por eso aquellas personas entendían lo que Jesús estaba diciendo. Pero ahora nosotros entendemos por qué el Señor lo dijo. Sí, lo entendemos. Porque Jesús, hermanos, estaba terminando, estaba consumando el plan perfecto que Dios había diseñado para reconciliarnos con Él. Porque estábamos separados completamente de Él, porque el pecado, hermanos, hacía barrera entre Dios y nosotros. Pero Dios alcanzó la victoria en la cruz.
¿Y qué fue lo que ocurrió ahí en la cruz, hermanos? Dice, hermanos, Colosenses 2:14, oiga, que Él anuló el acta de los decretos que habían en contra de nosotros, quitándola de en medio y clavándola en una cruz. Todos aquellos derechos que Satanás tenía, hermanos, para hacernos daño, fueron eliminados por el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. O sea que, hermanos, a un verdadero hijo de Dios, Satanás le tiene miedo. A veces somos nosotros los miedosos, hermanos, y tenemos temor de lo que nos puede hacer el enemigo, pero nosotros, hermanos, ya lo vencimos, porque no fuimos nosotros, sino fue Jesucristo el que lo venció en la cruz del Calvario. Y desde entonces nosotros, hermanos, somos más que vencedores. No nosotros, porque Jesucristo es el que lo venció en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Y dice el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué victoria la de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Antes de ir a la cruz, hermanos, nuestro Señor Jesucristo sabía que el proceso no iba a ser fácil. Él sabía que iba a ser difícil. Él aún, hermanos, veía a las personas, aún a las personas por las quienes ellos venían, hermanos, aún no entendían el propósito por qué Él había venido a este mundo. Los mismos judíos, hermanos, quien por ellos vino de una manera inicial, le dieron la espalda. Y aún así, hermanos, Él sabía, en contra de todo lo negativo que estaba pasando, Él sabía que iba a triunfar. Y le preguntaba a los apóstoles, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos le decían, no, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o algún profeta por ahí. Pero le sigue preguntando, ¿y ustedes quiénes piensan que soy yo? ¿Y quién fue el hermano de que respondió? El atrevido de Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor, hermanos. Ellos, hermanos, no todos, quizás los discípulos habían entendido, pero Pablo, hermano, se levantó y le dijo lo que haría el Señor. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús, hermanos? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice, hermanos, allá en Mateo 16:18, y yo te digo hoy que tú eres Pedro, que tú eres piedra. Pedro quiere decir una piedra pequeña. Y sobre esta roca, le dice Jesús, ¿verdad? Señalándose a él. Y sobre esta roca, que era Jesucristo, que es Jesucristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué, hermano, les digo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Porque el Hades, hermanos, o el infierno, hermanos, era el lugar donde iban todos los muertos. Le estaba diciendo, hermanos, que el poder de la muerte no podía derrotarlo ni derribarlo, porque la muerte, hermano, fue el castigo del pecado. Porque inicialmente cuando el Señor nos crió, no fue para que muramos, sino fue para que viviésemos eternamente. Pero el pecado, hermano, trajo la condición de la muerte. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario venció, hermanos, lo que trajo el pecado. Ni las puertas del infierno podrán destruir la obra del Señor, hermanos. Porque Jesucristo lo logró en la cruz del Calvario y en su resurrección. Gloria al Señor. Él sabía muy bien, hermanos, que iba a morir y sabía también que iba a resucitar. Por eso les dijo, lo estaba profetizando.
Ustedes están seguros. Y él sabía de que la iglesia iba a sufrir. Jesús sabía que el proceso, hermano, que el ser cristiano no iba a ser fácil. Y Satanás, desde el principio, hermano, desde que el Señor resucitó, el Satanás, hermanos, ha querido destruir la obra de Dios. Ha hecho todo hasta lo imposible de matar y destruir la obra de Dios, pero no ha podido. Porque desde el principio, cuando Él resucitó, los mismos hermanos que los sacerdotes y los principales que lo hicieron, dieron dinero a aquellos soldados que fueron testigos de la resurrección para que negaran de que Él había resucitado. Y no pudieron. Y cuando los hombres de Dios, hermanos, los apóstoles y todos aquellos discípulos empezaron a predicar la palabra y a dar testimonio de que Jesucristo había muerto, pero que había resucitado, empezaron a matarlos. Empezaron con Esteban, lo lapidaron, lo tomaron a pedradas hasta que lo mataron. Pero qué lindo, hermanos, cuando un hombre, una mujer muere, hermanos, testificando del Señor. Porque dice la palabra del Señor que cuando Esteban estaba a punto de entregar su espíritu, dice que vio los cielos abiertos y el Hijo del Hombre a la diestra del Padre. Qué glorioso, hermanos, qué glorioso es ser perseverantes en esta maravillosa salvación que el Señor nos dio a través de su sacrificio. ¿Por qué vamos a ser indiferentes nosotros y estar callados y no poder hablar a voz en cuello, hermano, lo que el Señor ha hecho por nosotros? Aún, hermano, cuando estaba muriendo aquel hombre que estaba siendo apedreado, Esteban le dijo al Señor que no les tomara en cuenta ese pecado. Porque alguien que tiene a Cristo, hermanos, tiene el mismo amor de Dios. Porque parte de los atributos de Dios son implantados en nosotros. Y aprendemos a tener misericordia, aún por aquellos que nos hacen daño. Y han muerto miles dando su vida por testificar de Jesús. Los discípulos entregaron su vida por Jesús. Lamentablemente ahora el evangelio que se predica ahora, hermanos, es de bienestar, de bonanza, de prosperidad, de comodidad. Pero el verdadero evangelio, hermanos, es poder, porque es el poder que nos da para poder testificar, aunque nos estén señalando, aunque estén hablando mal de nosotros, aunque nos estén calumniando. Pedro murió crucificado, pero él pidió que lo crucificaran no como Jesús, porque él creía que no era digno de morir como el Señor, sino que pidió que lo crucificaran, pero con la cabeza para abajo. Andrés, el hermano de Pedro, lo amarraron en una cruz y lo tuvieron por 2 días después de haberlo azotado. Y la semana pasada hablamos cómo eran los azotes, ¿verdad? Soportó 2 días colgado en una cruz. Santiago, hermano de Juan, murió a espada. Bartolomé, dicen la historia que murió despellejado, desollado. Como explicamos que los latigazos, ¿verdad? Cuando pegaban así, cuando regresaban, arrancaba la piel. Lo desollaron con los azotes. Felipe es el que murió ahorcado y crucificado.
Tomás apuñalado con una lanza. A Mateo apedreado, atravesado con lanza y decapitado, dice la historia. A Santiago, hermano de Juan, dice que murió crucificado y su cuerpo dice que lo partieron en pedazos. ¿Cuál es nuestro sufrimiento ahora, hermanos? Que me hicieron una mala mirada. ¿Cuál es el sufrimiento de nosotros ahora? Que nos rechazan porque somos cristianos, que se burlan de nosotros. ¿O somos capaces nosotros de avergonzarnos de Jesús? Y todos los discípulos murieron así, hermanos. Simón el celote crucificado, Judas, no el Iscariote, sino que el otro, crucificado y atravesado por unas flechas. Y tantos miles de cristianos que han muerto, hermanos, murieron miles en el circo romano, comidos por fieras. Y hombres valerosos que dieron su vida. Y por ese sacrificio que esos hombres dieron, hermanos, el Evangelio prevalece hasta ahora. Y prevalecerá, porque el enemigo no podrá, porque ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella, es el Señor. Gloria al Señor. Satanás, hermanos, puede destruir el cuerpo, pero dice el Señor, hermanos, pero el alma no lo podrán destruir. Porque a todas estas personas que les han dado muerte a través de la historia, están con el Señor, esperando la resurrección, hermanos, porque cuando nuestro Señor resucitó, fue primicia, para que nosotros, cuando Él venga, nosotros también resucitemos juntamente con Él. ¡Qué bendición, hermanos! Por eso, hermanos, la obra maravillosa, más grande en la historia de la humanidad, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más hermoso que pudo haber pasado, hermanos. Donde Dios, hermanos, le demostró a Satanás que el poder de él está limitado, pero que Dios es poderoso, infinitamente poderoso. Ese glorioso, maravilloso, hermanos, acontecimiento de la resurrección. Hoy, hermanos, hagamos memoria de ese momento, hermanos. No es malo, hermanos, hacer memoria. El Señor nos ordena, hermanos, cuando nosotros participamos de la cena del Señor. Recordamos su sacrificio, recordamos su resurrección y recordamos de que Él vendrá por nosotros. Él nos mandó, hermanos, de que hagamos memoria, que no nos olvidemos de ese inmenso amor que Dios manifestó a cada uno de nosotros al enviar a Jesucristo a este mundo. En San Lucas 24, hermanos, ahí, hermanos, y en todos los evangelios podemos encontrarlo. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, porque cuando murió el Señor, el siguiente día era día de reposo, entonces no podían preparar el cuerpo del Señor porque ya no les daba tiempo. Pero entonces lo llevaron a la sepultura, pero el domingo por la mañana dice que unas mujeres, preciosas mujeres, ¿verdad? Que siempre están pendientes de las necesidades. Dice que fueron al sepulcro, pero cuando llegaron al sepulcro, en el versículo 2 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, gloria al Señor. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, dice. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Qué cuadro. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron a aquellos dos varones, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Aleluya, hermanos. Él no está aquí, ha resucitado. Gloria al Señor, hermanos.
Esto, hermanos, esto es lo más maravilloso, hermanos, que puede estar escrito en la palabra del Señor. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba con vosotros en Galilea. Dios sabía todo lo que le iba a pasar, hermanos, y les decía a ellos constantemente de que Él iba a morir y que también iba a resucitar. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y es el versículo número 9. Y volviendo al sepulcro, del sepulcro, dieron buenas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Ahora mire lo que dice el 11. Mas ellos les parecía una locura las palabras de ellas y no las creían. Qué tremendo es el corazón del hombre, hermanos. Jesús les profetizó en varias veces que Él iba a resucitar. Pero cuando aconteció ese maravilloso momento, no lo creyeron. No creyeron. Porque al hombre, hermanos, a nosotros nos cuesta escuchar la voz de Dios. El Señor nos está hablando constantemente, hermanos, pero no nos gusta obedecer la palabra del Señor. Como que cuando la predicaron, como que no le pusimos atención, porque seguimos haciendo las cosas que le agradan a la carne. El Señor en repetidas veces les dijo, hermanos, y ellos no creían, porque no estaban atentos a lo que el Maestro les estaba diciendo. Como muchas veces nos puede pasar a nosotros. Podemos estar oyendo, pero no escuchando. Por eso el apóstol Santiago nos dice en su palabra que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Porque oír sin hacer, ¿de qué sirve? Si no hay obediencia, hermanos, no agradamos el corazón de Dios. El Señor les habló bien claro y les habló varias veces. Yo quiero demostrarles a ustedes ahora en la palabra que varias veces el Señor se los predijo, les profetizó de que Él iba a morir, pero que también iba a crucificar. Pero ellos no creyeron cuando Él realmente ya estaba entre de ellos. En Mateo 16, 21 les dice el Señor: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas. Y termina diciéndoles, y ser muerto, y al tercer día, y resucitar al tercer día. Se los dijo, y se los dejó bien claro. Y mire qué seguidas, bien seguido, en Mateo 17, 9, más adelantito, les volvió a decir, cuando descendieron del monte, cuando fue la transfiguración, aquella maravillosa visión que tuvieron de Jesús, Elías y Moisés cuando fueron transfigurados, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Segunda vez. Les estaba diciendo que iba a resucitar. Mateo 17, 22. Estando en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Ellos sabían todo lo que iba a pasar, mas al tercer día resucitará. Tercera vez. Y miren, y se entristecieron en gran manera. Solamente le pusieron atención de que iba a morir. Pero eso de que iba a resucitar, no muy se lo creyeron.
tampoco habían conocido a Jesús y estando tan cerca de Él, porque sabían que Jesús no mentía, porque Él era veraz. Mateo 20, 17 y 19. Subiendo a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le entregarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan y le azoten y le crucifiquen. Jesús les estaba diciendo todo lo que tendría que pasar. Mas al tercer día, ¿qué? Resucitará. ¿Cuántas veces se los estaba diciendo? Iban 5. Mateo 26, 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Otra vez el Señor recordándoles que iba a morir, pero que iba a resucitar. ¿Cuántas veces más tendría que decirles Jesús para que ellos creyeran? Quizá lo hubiera hecho 100, 1000 veces, y cuando lo hubieran visto no lo hubieran creído. Porque así es el corazón del hombre, hermanos, duro. Tantas veces el Señor se lo anunció, pero no creían. Por eso, hermanos, quiero ahora tocar, hermanos, y los versículos que leímos al principio. Por eso el apóstol Pablo insistía, hermanos, a los corintios, porque él conocía que somos duros y tardos para poder creer en lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Bienaventurado el apóstol Pablo, hermanos, porque fue tan dócil para poder recibir la palabra que le dio el Señor para que la transmitiera al pueblo gentil. Pero nosotros también tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu para oír su voz y poner en práctica, hermanos, todo lo que la palabra nos enseña. Y vayamos, hermanos, a 1 Corintios en el capítulo 15, versículo 1. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quería decirles a la iglesia de Corinto y por ende, hermanos, a la iglesia, a nosotros en general? Y les dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Cuando le dice, hermanos, os declaro, declarar, hermanos, es aseverar o exponer una cosa en público, afirmar algo que va a pasar, o dar a conocer algo histórico o algo real que ya está escrito. Eso es declarar. Por eso a muchos les gusta declarar y decretar, ¿verdad? Que es lo mismo. Pero el Señor no nos ha mandado a nosotros a eso, ¿verdad? Porque creemos de que a través de eso nosotros vamos a cumplir nuestros caprichos. Pero Pablo estaba aquí, hermanos, haciéndoles ver, declarando la palabra que estaba escrita para que entraran en obediencia a esa palabra. Y les dice, os declaro el evangelio que os he predicado. Pero cuando le dice el evangelio, ¿a qué se estaba refiriendo? Al mensaje, a las buenas nuevas que Dios había enviado a Jesucristo para que Él muriera en una cruz y resucitara para salvación de nosotros. El evangelio, hermanos, es un mensaje de salvación y de vida eterna. El evangelio, dice también el apóstol Pablo, que es poder para salvación y para dar vida eterna. Entonces, os declaro el evangelio que os he predicado. Y les dice en el versículo número 1, el cual también
recibisteis, en el cual también perseveráis. Él le estaba hablando, hermanos, a hijos de Dios. Le estaba hablando aparte de la iglesia del Señor, porque los corintios eran parte de la iglesia del Señor, a la iglesia que él estaba, no todos los corintios, sino que a los que él estaba enviando la carta. Y le dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, oiga, sois salvos, si no habéis creído en vano. Cuando dice, si retenéis la palabra que os he predicado, hermanos, retener la palabra, esta palabra que nosotros, hermanos, conocemos, si la retenemos en nosotros, esa sería, hermanos, la mejor evidencia de que nosotros somos hijos de Dios. Si nosotros retenemos esta palabra y la ponemos en práctica, podemos estar seguros de que hemos entendido nuestra salvación y que vamos derecho al cielo, porque no nos interesan las cosas de este mundo, sino que nos interesan hacer la voluntad de Dios. Que retengáis la palabra que os he predicado. Eso es lo más importante que podemos hacer como hijos de Dios, retener esta palabra. No ser oidores olvidadizos, sino recibirla y ponerla en práctica para que provoque efecto en nuestro crecimiento espiritual. Si no, todo el tiempo nos vamos a mantener infantiles espiritualmente hablando. Retener esa doctrina básica que el Señor dejó para que nosotros pongamos en práctica. Para que mantengamos, hermanos, ese conocimiento y esa salvación que el Señor nos ha heredado. Que estemos seguros de que la Biblia es palabra de Dios. Que estemos seguros de que somos justificados por medio de Jesucristo, por medio de nuestra fe en Él. Que estemos seguros de que somos salvos por gracia y no por obras, por fe y por arrepentimiento de pecados. Que estemos seguros, hermanos, de que ofendemos a Dios cuando vivimos en las obras de la carne. Porque si esas cosas no hacéis, le decía el apóstol Pablo, entonces creísteis en vano. Entonces es por gusto que estéis aquí en esta reunión. Porque no lo hicieron de corazón cuando dijeron que se entregaban a Jesús y pedían perdón por sus pecados. No lo hicieron de corazón porque no hay cambios, no hay evidencia de que la palabra del Señor se manifieste. O quizá venimos a la congregación solamente por complacer a alguien y no venimos porque amamos al Señor. Creísteis en vano, les decía el apóstol Pablo. Porque, y le sigue diciendo en el versículo número 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él está diciendo, yo no le estoy hablando de mí mismo, le estoy enseñando lo que mi Señor me dijo a mí que les dijera. Primeramente, oiga, cuando dice primeramente, lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es básico, hermanos, en el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Porque el mensaje principal del Evangelio, hermanos, es de que es nuestra redención. Que si Jesucristo murió en la cruz del Calvario no fue por ningún otro motivo, sino para perdonar nuestros pecados y darnos salvación y vida eterna. Él nos vino a dar redención. Y ser redimidos quiere decir, hermanos, salir a rescatar a alguien que necesita auxilio. Jesucristo vino a rescatarnos de una condenación segura, porque Él sabía que íbamos directo a un infierno. Que Cristo murió por nuestros pecados. Oiga, conforme a las Escrituras. Mire cómo hace énfasis el apóstol Pablo de que las Escrituras tienen que estar en nuestro corazón.
Porque Pablo no predicaba de sí mismo, él predicaba las Escrituras. Él estaba recordando lo que estaba escrito, hermanos, en Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso es lo que decían las Escrituras de Jesús. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la parte central del Evangelio, hermanos. ¿Y qué le sigue diciendo en el versículo número 4? Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Otra vez el apóstol Pablo insistiendo en las Escrituras. Porque el apóstol Pablo sabía de que todo estaba profetizado. Pablo era un conocedor de la palabra del Señor, hermanos. Salmo 16:9. Dice, y se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Oiga, esto estaba en los Salmos, en el Antiguo Pacto. Y dice el 10, porque no dejará mi alma en el Seol, porque vencería la muerte con su resurrección. Aleluya, hermanos. No sé por qué usted no se alegra, yo me gozo. Amén. Conforme a las Escrituras. No dice conforme a las tradiciones, conforme a las Escrituras. Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día, ¿verdad? En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aleluya. Porque cuando Él resucitó, hermanos, también nos dio derecho a nosotros de resucitar el día que Él venga por nosotros. Qué maravilla, hermanos. Jesús resucitó, hermanos, como primicia. Pero nosotros también resucitaremos con Él. Lo encontramos en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado, dice que seremos arrebatados, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos encontraremos con Él en las nubes. Aleluya. Porque ahí será el momento de la resurrección de su iglesia. Todo lo que Satanás hizo, hermanos, para destruirla, haciéndonos daño, matando tantos cristianos, ese día, hermanos, todos resucitaremos para la gloria de Dios. Por eso, hermanos, es imposible que alguien que diga que es cristiano no crea en la resurrección, porque la resurrección es la enseñanza, la doctrina más básica para nosotros, porque la resurrección nos ha dado vida eterna. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Qué importante, hermanos, es que estudiemos la palabra del Señor. Porque sin conocimiento de la palabra del Señor, somos como ciegos. Desconocer las Escrituras para un cristiano, hermanos, eso es trágico. Es triste, es lamentable tener la Biblia y no leerla. Nos hace ser ciegos y nos incapacita de podernos defender de las artimañas del enemigo. Porque es la palabra la que el Señor nos dejó como espada para hacerle frente al enemigo, como lo hizo Él cuando fue tentado en el desierto. Escrito está, escrito está. Cuando el enemigo venga y nos quiera tentar y nos quiera desviar del camino, hermanos, nosotros con toda seguridad le podemos decir, escrito está, que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Ya no mentimos. Escrito está que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Y ya no fornicaremos.
Escrito está que los ladrones no heredarán el reino de los cielos y dejaremos de robar. Amén. Gloria al Señor. A mí me alegra cuando ustedes se quedan calladitos, mis hermanos, porque yo siento en mi corazón que ustedes están digiriendo la palabra del Señor. Amén. Me encanta que la reciban, porque la palabra, hermanos, provoca efecto cuando va con el poder de Dios. Me sentiría triste, hermanos, que ustedes estuvieran ahí para arriba y para abajo, pero están escuchando, y eso es una gran bendición. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, la muerte y la resurrección del Señor es el mensaje medular por el cual nosotros tenemos que basar nuestros principios cristianos. Y el Evangelio del Señor está resumido, hermanos, en esto: en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, nosotros, la iglesia, no debemos de pretender acercar a las personas a Cristo con mensajes secundarios. ¿A qué me refiero? No de invitar a la gente a que venga a Jesús porque Él va a solucionar sus problemas, como se acostumbra a escuchar hoy. A solucionar sus problemas de salud, sus problemas familiares, sus problemas económicos. Es que si tú aceptas a Cristo, el Señor te va a sanar. No, el Señor no vino por eso, hermanos. El Señor vino para perdonar nuestros pecados y llevarnos a la vida eterna. Es que si tú vienes y aceptas al Señor, te vas a dar cuenta cómo las cosas van a cambiar en tu casa. Tu marido va a cambiar. Y viene la gente y no viene, hermanos, con el verdadero propósito por el cual vino nuestro Señor, para perdonar nuestros pecados, sino que venimos por un interés de que el Señor haga algo en nuestras vidas. Qué bueno que estás pidiendo oración, porque si venís al Señor, el Señor va a prosperar tu negocio y te va a bendecir. El Señor no ha prometido eso en la palabra del Señor, hermanos. No sé de dónde lo han sacado. Es verdad, hermanos. El Señor soluciona todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas, pero esas son añadiduras, hermanos. Eso no es lo primordial. Es cierto, el Señor está en medio del hogar que le sirve al Señor y hace un hogar íntegro, hace una esposa íntegra, hace un varón íntegro. Lo hace el Señor, porque esa es su obra, pero esa es una añadidura. Es verdad, el Señor nos puede prosperar económicamente, porque Él sabe que nosotros somos bondadosos, dadivosos, generosos, y vamos a colaborar en la obra del Señor y para que el Evangelio se expanda. Pero eso es una añadidura. Es verdad, el Señor nos va a sanar, porque para Él no hay nada imposible. Pero eso es una añadidura. Y yo no le puedo prometer a alguien que el Señor lo va a sanar, porque qué sé yo qué trato tiene el Señor con esa persona. Quizá el Señor esté formando su carácter, quizá está quitando asperezas que al Señor no le gustan, y por eso lo tiene así como está. Por eso, hermanos, cuando oremos por alguien, hermanos, pidamos que se haga la voluntad del Señor y no la nuestra. Porque la nuestra siempre va a ser, porque nos gusta que las cosas sean como nosotros queremos. Y por eso declaro que eso así es, en el nombre de Jesús, y espíritu de muerte, te vas. Que hasta espíritu le han puesto a la muerte, y la muerte no es un espíritu. ¿Qué dice el hermano? No es un espíritu. No, no es un espíritu. La muerte es simplemente, hermanos, la separación del alma del cuerpo. No es un espíritu. ¿Sabían eso? Ya no le llaman espíritu a la muerte, hermano.
Gloria al Señor. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Y apareció a Cefas, y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y a otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Era apóstol, ¿verdad? Pero él no era arrogante. Pero de último, ¿cómo es? Pero el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Como alguien, como un desecho, como algo que ya no sirve. Alguien que fue abortado y se va para los desechos. Pero aún así tuvo misericordia de mí, decía el apóstol Pablo. Se me apareció a mí, que soy el más pequeño de los apóstoles. Qué arrogancia, ¿verdad? Porque para mí, para Dios, para cualquiera de ustedes, Pablo fue un gran apóstol, hermanos. Un hombre que demostró su grandeza a través de su humildad. Un hombre que demostró su grandeza a través de su servicio al Señor. No porque le gustaba mandar y dirigir y decir de que él era el apóstol. No, porque él recibió de parte de Dios el mensaje que el Señor le dio. Y no fue fácil para él. No fue fácil. Tuvo que dar su vida por Jesús. El más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Pero hoy, hermanos, buscando cargos, buscando que me digan que soy grande, pero eso no va con el Señor. Ya vamos a terminar, hermanos. Y me paso hasta el versículo número 20. Mas ahora, les dice el apóstol Pablo a los corintios, Cristo ha resucitado. Aleluya. Ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron fue hecho. Porque Él fue el primero que resucitó como primicia. Porque después seguimos nosotros, hermanos. Primicia de los que murieron fue hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Por quién entró la muerte, hermanos, a los hombres? Por la desobediencia de Adán, ¿verdad? También por un hombre la resurrección de los muertos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el pecado que nos llevó a la muerte, a todo aquel que cree en Jesucristo, le da el derecho también, hermanos, de resucitar juntamente con Él. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, hermanos. O sea que pertenecer a la iglesia de Cristo es tener vida, hermanos. Es tener vida en abundancia. Cuando la palabra del Señor dice que tenemos vida en abundancia, no piensen, hermanos, de que tenemos bastante vida aquí en este mundo. No, aquí de un momento a otro se nos acaba. La vida en abundancia es, hermanos, en el reino celestial, en el reino eterno, porque no tendrá fin. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias que Él ya resucitó, y luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. Por eso, hermanos, la iglesia, la verdadera iglesia, tenemos que estar esperando al Señor. Porque ese día sería el día del triunfo para nosotros, hermanos. Quizá nos ha tocado de la patada, hermanos. Quizá hemos llorado, quizá hemos sufrido, quizá hemos padecido enfermedades, dolencias, problemas, pero eso se va a acabar, hermanos, el día que Cristo venga. Yo me alegro por eso, hermanos. Yo me alegro por ese día, hermanos. Y yo le invito a que usted se goce por ese día, hermanos. Y si usted no se está gozando por eso, yo le pido que se reconcilie con Dios, hermanos. Porque esa es la esperanza de todo cristiano, hermanos. Que Cristo venga. No le pidan a Dios que no venga.
porque quiere seguir haciendo lo malo, mejor pídale perdón a Dios y vuélvase a Él para ser resucitado juntamente con toda la iglesia el día que Él venga. Cuando Cristo venga, todos los muertos en Cristo, dice la palabra del Señor ahí en 1 Tesalonicenses, resucitarán, ¿verdad? Y eso es lo maravilloso, hermanos. Por eso la resurrección del Señor, hermanos, es lo más glorioso que el Señor, nuestro Señor, experimentó, porque también a nosotros nos dio resurrección. Gloria al Señor. Espero que este mensaje, hermanos, nos haya edificado a usted que está en las redes sociales. Dios le está dando una oportunidad para que usted se acerque a Él. Si usted quiere ser parte de este glorioso acontecimiento, usted está a tiempo. Si usted lo hace hoy, yo no le aseguro de 5 minutos en adelante, 10, 1 hora o mañana, porque nadie sabe el día ni la hora que Cristo va a venir. Y nadie sabe el día ni la hora que va a morir. Porque el día que muramos, si morimos sin Cristo, ya no habrá esperanza si nos vamos sin Él. Los que nos muramos y no hay problema, porque resucitaremos. Pero los que se mueran sin Cristo, es triste y doloroso decirlo, pero yo tengo que decirlo, porque usted no tiene que decir a mí, nadie me lo dijo. Porque dice la palabra del Señor de que todos vamos a resucitar no el día que Cristo venga, sino el día que el Señor lo establezca para pasar por el gran trono blanco. Pero dice que unos van a resucitar para vida eterna, los que mueran en Cristo. Pero los que mueran sin Cristo, para condenación eterna, en un lago de fuego, por la eternidad. Es doloroso decirlo, pero a mí no me duele decírselo, porque es la verdad. Porque Dios le está dando una oportunidad de que se arrepienta de sus pecados. Y si lo hace hoy, hoy usted está preparado para resucitar el día que Él venga. Si alguien quiere hacer esta oración y acercarse al Señor y pedirle perdón por sus pecados, este es el momento. Usted que quiere recibir a Jesús, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora, Señor, te doy gracias por haber escuchado esta palabra, porque has redarguido, Señor, mi espíritu y me has hecho sentir, Señor, que soy pecador y que te he ofendido, pero hoy, Señor, te pido perdón por mis pecados. No lo quiero hacer por temor, sino por amor a ti, Señor, porque yo sé que tú diste tu vida por mí y demostraste tu amor. Yo quiero también, Señor, amarte de todo corazón. Perdona mis pecados, Padre bendito, en el nombre de Jesús, y inscribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, Padre Santo, a serte fiel y a poner tu obra, tu palabra. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Padre Santo, por la salvación de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Pasen feliz noche.